Buenas tardes a todos, señores. Bienvenidos a este evento, este ciclo de conferencias en conmemoración a la celebración del Día Internacional de los Museos. Este evento está organizado por la Asociación de Ayuda Arquidiocesana, su circuito religioso arzobispal, y el Arzobispado del Cusco, que es la cabeza de estas iniciativas turísticas y culturales. A nombre de Monseñor Richard Alarcón, que no puede acompañarnos el día de hoy, y a nombre del ecónomo del Arzobispado, el señor Luis Campo, quería darles la bienvenida a este evento, que es parte de un programa de actividades culturales que va a durar todo el mes. Este año el Arzobispado del Cusco cuenta con la presidencia de la Red de Museos del Cusco, por lo tanto es responsable de organizar un programa de actividades culturales para la celebración del día y el mes de los museos, que es mayo. Y bueno, vamos a dar apertura a esta celebración con este ciclo de conferencias. Desde 1977, la celebración del Día Internacional de los Museos reúne a numerosas instituciones museísticas, básicamente de todo el mundo. El objetivo de esta fecha es sensibilizar al público sobre el papel que cumplen los museos en el desarrollo de la sociedad. Este año la celebración se centra en los nuevos papeles que los museos desempeñan como actores activos en el desarrollo de sus propias comunidades. Por eso es que el título de la celebración de este año es Los museos como ejes culturales, el futuro de las tradiciones. Para resaltar la importancia de esta fecha, desde el circuito religioso arzobispal del Arzobispado del Cusco, queremos invitarles a unirse a esta celebración formando parte de las actividades. Entonces, sin más preámbulo, quiero dar inicio al ciclo de conferencias, presentando sobre todo a nuestro moderador, el moderador de esta primera mesa de conservación y restauración de bienes culturales, que es el señor José Luis Quispe-Béjar. José Luis es conservador y restaurador de obras de arte por la Universidad Diego Quispetito de Cusco. Él estuvo a cargo del taller de pintura de caballete en el Museo de Catacumba de San Francisco de Lima. Es candidato al máster de diagnóstico del patrimonio de la Universidad Pablo Olavide y actualmente trabaja en el área de registro y catalogación y control patrimonial de bienes culturales del Arzobispado del Cusco. Por favor, demos un aplauso a José Luis. Él va a ser nuestro maestro de ceremonias. Y los dejo con él. Él presentará a nuestra primera ponente y comenzaremos con el programa. Entonces, disfrútenlo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Yo les voy a leer algo antes de empezar. Es para mí un gusto moderar esta mesa. Nunca he hecho de moderador, así que, bueno, se empieza por algo. Y tenemos en esta mesa tres personas, tres especialistas en sus diferentes áreas, que hoy nos van a brindar sus experiencias, desde sus puntos de vista, desde sus áreas. Voy a pasar a leer lo que les tengo preparado. Por el mes de los museos nos reunimos para este evento magno que reúne profesionales de museos e instituciones ligadas a la preservación del patrimonio. Los museos como ejes culturales es la temática con la que nos reúne este año, pero es cierto que los museos también son considerados como ejes culturales, sociales, educativos e identitarios. En un contexto como el nuestro, en el que nos encontramos ante una abrumadora cantidad de arte de diferentes etapas, tipologías, desde bienes muebles e inmuebles, incluso las que tienen la doble cualidad, la de ser bien mueble e inmueble, como es el caso de la pintura mural y los retablos. Nos encontramos ante profesionales que hoy nos acompañan, especialistas ellos en sus áreas, que en una sinergia hoy nos mostrarán sus investigaciones, proyectos y propuestas en el tema de la conservación del patrimonio. Estamos en un momento en el que la conservación y restauración ha alcanzado ya la madurez suficiente para las discusiones epistemológicas y pedagógicas y de un perfil de investigación que merece la conservación del patrimonio. Y las intervenciones nos brindarán alcances de primer nivel desde sus diferentes miradas. Les voy a presentar en primer lugar a Patricia González Gil. Ella estudió química en la Pontificia Universidad Católica del Perú
Tiene una licenciatura en química en esta universidad. Posteriormente obtuvo un doctorado en bioquímica y biofísica molecular en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, Estados Unidos. Desde el 2006 es profesor a tiempo completo en el Departamento de Ciencias, sección Química, donde desde el 2012 viene trabajando en la aplicación de la química al estudio de objetos de arte y arqueológicos. Su trabajo de investigación actual se centra en el arte virreinal peruano y en cerámica de textiles prehispánicos. Démosle un fuerte voto de aplausos como bienvenida, por favor. ¿Me escuchan atrás? Si no me escuchan en un momento porque mi voz suele bajarse y peor porque estoy resfriada, me hacen así para que pueda subir un poquito. Algo que sí les tengo que decir desde ahorita es que no estoy acostumbrada a dar una charla en la cual tenga que decir siguiente. Entonces me voy a sentir un poco corta. Normalmente yo soy la que presiono la flechita, ¿sí? Entonces es un poco raro para mí también estar con un micro en la mano. Pero bueno, vamos a hacer el intento. Quería primero preguntarles, ¿hay algún químico en la audiencia? Una. No, eso es bastante. Entonces, ¿conservadores? ¿Bastantes? ¿Historiadores del arte? ¿Profesores? Hago estas preguntas solamente un poco por tener idea de quiénes tenemos aquí reunidos en esta sala, pero también un poco porque la idea de lo que yo les voy a presentar probablemente no sea necesariamente un proyecto de investigación que yo esté realizando, sino una mirada un poco panorámica de lo que puede hacer la química en el arte, de qué hace la química en el arte en realidad. Y lo que quisiera que se lleven de esta charla es que la química por sí misma da así, la historia del arte por sí misma da así, la conservación por sí misma da así. Pero si nos juntamos los tres, se logran cosas bien espectaculares. Entonces voy a tratar de ir un poquito sobre diferentes temas que podamos ir tocando y seguro que luego también ya en el momento de la discusión podremos ahondar en algunos de esos temas. Entonces, el título de mi charla es la química en el arte y en la conservación del arte. Y no me estoy refiriendo en este caso, aunque también es muy interesante, a cómo en el arte se muestra la química. La figura anterior y esta muestran alquimistas, es el comienzo de la química, es una época muy interesante para la química y de hecho son obras que están en diferentes colecciones de diferentes museos. Hay incluso en Filadelfia un museo de la historia de la ciencia que hace muy poquito tuvo una exposición justamente de química y alquimia, en todas las representaciones de la química y de la alquimia en el arte. Entonces, eso sería un bonito tema para alguna otra exposición, pero lo que quiero hablar, de lo que voy a hablar ahora más bien es de qué hace la química en el arte, qué puede hacer la química por el arte o por la conservación del arte. Entonces, voy a comenzar con lo que probablemente es más familiar para todos, porque todos hemos visto en algún momento un cuadro que está totalmente amarillado, totalmente ennegrecido, hasta el punto que ni siquiera sabemos de qué se trata, y a la historia más, ¿sí? Y sabemos que hay procesos de restauración, procesos de limpieza, en los cuales los conservadores utilizan una serie de solventes, utilizan un tipo de gel, para hacer una limpieza y un retiro del barniz, ¿sí? De manera que queda, esa es una obra, por ejemplo, que fue restaurada en el taller de San Pedro de Lima, en la iglesia de San Pedro de Lima, y lo hicieron justamente para mostrar cómo iba el proceso de restauración, ¿no? El antes y el después. Entonces se va descubriendo los colores que habían quedado ocultos por el barniz oxidado. Los barnices en realidad lo que son resinas vegetales o aceites que tienen muchísimos compuestos, esos son solamente algunos de ellos, y estos compuestos se van oxidando con el tiempo, entonces van cambiando de color. Al mismo tiempo van capturando la suciedad del aire, del ambiente, y todavía cambian más de color. Entonces el resultado es que se ennegrece absolutamente todo lo que estamos viendo. ¿Qué tiene que ver la química con todo esto? Bueno, tiene mucho que ver. Pasamos a la siguiente. Si necesitamos retirar la capa de barniz oxidado, necesitamos por lo menos saber algo sobre la química del barniz, la composición química del barniz, la composición química de los pigmentos y aglutinantes que van por debajo del barniz y la composición química del solvente que vamos a utilizar. Porque si no nos corremos el riesgo, como muestra la figura, de coger el solvente y cargar no solamente barniz, sino pigmento y hasta capa de preparación. ¿Sí?
Entonces es una de las cosas por las cuales muchas veces los conservadores hacen pequeñas pruebas, ¿no? Justamente habíamos estado conversando de esto más temprano. Hacen una prueba en una zona que no es muy expuesta del cuadro, de repente algo que está cubierto por el marco, ¿no? Y vamos viendo, ellos van viendo, yo soy químico, ellos van viendo qué solventes son adecuados. Pero llega un momento en que de repente el conservador ya no puede ir más allá. Ya no puede ir más allá porque ha probado todos los solventes y el barniz no sale, ¿sí? Que ha pasado muchas veces. Entonces ahí podría entrar el químico con mayor razón, hacer un análisis puntual de qué cosa es el barniz, de manera que pueda informarle al conservador qué tipo de solvente podría utilizar. La siguiente, por favor. También es importante la química porque en nuestros esfuerzos por restaurar, en nuestros esfuerzos por conservar, a veces podemos hacer mucho daño. ¿Sí? Lo que tienen ahí es una pintura mural en México. La pintura tal cual estaba en 1999, se decidió que ella se estaba deteriorando y por lo tanto se cubrió con una película, una cubierta de protección, para poder evitar que se siguiera destruyendo. Menos de 10 años después, tiene la situación que se ve ahí en el 2007, toda la pintura está saliendo. ¿Por qué? Porque quien hizo la decisión, quien tomó la decisión de poner la película de recubrimiento, no tuvo en cuenta las características químicas y físicas de la película y de la pared y de las pinturas. Entonces, había migración de agua, con eso migran sales, se generan presiones y sale disparada toda la pintura. Entonces, peor el remedio para la enfermedad. Lo que tratábamos de proteger se perdió para siempre. ¿Sí? La siguiente que les voy a mostrar ya no es exactamente un tema de restauración, pero todo eso tiene que ver con una conservación de las obras y una puesta en valor de las obras también. El título es La intención del artista y los procesos de deterioro, y les estoy mostrando ahí dos obras pintadas por Paolo Veronese. La primera, la que tienen a su izquierda, es la Virgen y el Niño con Santa Isabel, San Juan Niño y Santa Catalina, y aquí tenemos a Apolo y a Dafne. Y lo que quisiera que vean es el cielo. El cielo de una de las obras es azul, muy bonito, y el del otro lado es marrón, grisáceo, no es un color muy agradable a la vista. Entonces podríamos pensar, de repente Veronese quiso ponerlo así. Eso fue lo que quiso plasmar. Está pintando un tema cristiano, está pintando un tema pagano, de repente quiere hacer algún tipo de diferenciación, no sabemos. Pero podríamos entrar a un estudio químico de esa parte de las obras. Y con la siguiente diapositiva, lo que tienen ahí, se ve apenas, pero me tienen que creer, es un estudio por fluorescencia de rayos X, fotografía de fluorescencia de rayos X. Básicamente lo que se hace es con una pistola portátil, pistola entre comillas, se dispara rayos X a la obra, los diferentes elementos que conforman la obra absorben esa radiación y devuelven nuevamente la radiación, un poco modificada. Y cada elemento la modifica de manera diferente. Entonces al final lo que tenemos es una especie de huella dactilar de cada uno de los elementos que está en ese lugar que nosotros hemos analizado. Y con eso lo que se pudo observar es que en el cielo que está azulito, lo que teníamos era un pigmento de cobre, que luego resultó siendo azulita. En el otro cielo, lo que tenemos es cobalto, es decir, hay esmalte. Y el esmalte es un pigmento que con el tiempo, y sobre todo con la contaminación ambiental, puede deteriorarse. El cobalto pierde su esfera de coordinación, cambia por completo y pierde el color azul y se transforma en ese color pardo o a veces grisáceo. ¿Sí? Entonces, ya no podemos hacer nada porque es imposible hacer que el esmalte recupere su color azul. Eso no se puede hacer. Pero si a uno le informan que este cuadro debería tener un color azul, la percepción del que lo ve es distinta. ¿No es cierto? Cambiamos nuestra imagen, ya nos imaginamos el cuadro de otra manera. Nos imaginamos el cuadro como lo concibió el artista, no como lo ha llegado a nosotros. Eso también es bastante relevante. Siguiente, por favor. Hablábamos también un poquito de la historia de las obras, ¿no? Podemos seguir la historia de las obras un poco con el análisis químico. Esto es la iglesia de San Pedro, nuevamente, en Lima, el altar de Nuestra Señora de Loreto, 2013 más o menos, que fue cuando comenzaron con la restauración. Y siguiente, por favor. Ahí van a ver que hay una pequeña sección que luego vamos a aumentar, en la cual los conservadores y los restauradores han hecho calas. Se han ido raspando poquito a poco las diferentes capas de pintura y podemos ver que ese pedazo de retablo ha sufrido múltiples transformaciones a lo largo del tiempo, desde su creación hasta ahora. Miles de capas de pintura diferentes, ¿no? Entonces, podemos quedarnos ahí, es información muy válida,
o podemos ir un poquito más allá y tratar de determinar cuál es la composición química de cada uno de los pigmentos que está en cada una de estas capas. Porque con eso podemos, en algunos casos, hasta dar fechas. Hay algunos pigmentos que se han utilizado desde el inicio de la humanidad y hay otros pigmentos que se han utilizado desde 1850, otros desde 1920. Entonces, si encontramos uno de esos pigmentos, y es un marcador de fecha de ese cambio en la coloración del retablo. La siguiente, por favor. Ahí seguimos en ese mismo retablo. Este es el relieve escultórico de la Santísima Trinidad, y lo que están viendo en esta parte está volteado, pero es el manto de Dios Padre, ¿sí? Eso que cae, uno de los pliegues que caen. Y nuevamente tenemos las calas, se están poniendo las diferentes capas de pintura, y lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva es el análisis nuevamente por FRX, no destructivo, eso es algo bueno que tiene la presencia de rayos X, y que nos muestra que en la capa de pintura que ha llegado hacia nosotros, la capa roja exterior, lo que tenemos es una gran cantidad de zinc. ¿De acuerdo? Entonces el espectro rojo es lo que corresponde a la parte externa de la obra y tiene zinc, y la otra parte, ese cuadradito rojo que es muy interno, no tiene zinc, tiene plomo. ¿Sí? Entonces ahí podemos ir interpretando, seguro que muchos de ustedes ya están pensando en cuáles son los pigmentos. Tenemos blanco de zinc y blanco de plomo. El blanco de plomo es utilizado desde la antigüedad, el blanco de zinc no, es muchísimo más moderno. Y si se dan cuenta, hacia el extremo hay como unas montañitas, como una escalerita de color rojo, ¿lo ven? En la esquina. Esa escalerita es diagnóstica de bario. Entonces, esa parte de la obra tiene bario y tiene zinc. Combinación de esos dos, litopón. Litopón 1870, más o menos. Entonces, esta obra que se supone es este retablo, que se supone es un retablo del siglo XVII, tiene materiales del siglo XIX. Con esa información, y obviamente con más información que ya saca el conservador, vamos a pasar al siguiente, los conservadores pueden tomar la decisión de retirar esa capa de pintura, porque no es parte de la pintura original, es muy posterior. ¿Sí? Entonces tenemos el relieve escultórico como estaba originalmente en la iglesia, y esto no es el final de la restauración, pero sí es bastante avanzado. Entonces podemos ver cómo se han rescatado los colores, todo el pan de oro que estaba completamente cubierto. ¿Por qué estaría cubierto? No sabemos, pero estaba cubierto y ahora ya está la luz. Siguiente. Esa es otra. Esa es de Museo de los Descalzos, se llama La Virgen del Carmen y la Muerte. Y es bien difícil que vean nada, ¿no? Estaba completamente oscurecido. En este caso también hicimos fluorescencia de rayos X en toda la obra, en miles de puntos en la obra, y no encontramos ningún indicio ni de zinc ni de bario, solo encontramos plomo. Entonces, eso no significa que la obra no haya sido modificada. Pasamos a la siguiente, por favor, porque de hecho lo ha sido. Vamos a ver esto ahora en la siguiente, en una radiografía. La siguiente. Y espero que puedan ver, acá tendría que acercarme para que lo vean mejor. Llegan a ver la mano de la Virgen acá y cómo está también ahí soportando al niño, pero hay una mano adicional, ¿verdad? Esa mano está cogiendo el escapulario, ¿sí? La corona también, ¿ven que ha cambiado por completo? Entonces, la radiografía nos muestra que definitivamente la obra fue alterada, pero el conservador, al pedirnos el análisis químico y a nosotros decir, no tenemos evidencia de un retoque moderno, decidió no tocar la obra, ¿sí? Decidió retirar el barniz oxidado, volver a hacer limpieza, hacer algunas reintegraciones de zonas que se habían perdido y volver a barnizar. No retiró esa capa de pintura porque no sabía si había sido pintada 2 días después del original, 10 años después por el mismo pintor, o de repente mucho después con pigmentos antiguos. ¿Sí? Entonces, ante la falta de evidencia, decidió no tocar la obra. Lo que sí, vamos a ver más adelante lo que planteó al museo como una propuesta ya museográfica. La siguiente, por favor. Esa es la obra ya restaurada. De hecho, la foto se ve bastante oscura, pero la obra se veía muchísimo mejor. Siguiente. Todo esto que les he mostrado es cuando el laboratorio va a la obra. ¿Sí? Cogemos todos nuestros equipos portátiles y vamos a la iglesia, vamos al museo y medimos. Siguiente, por favor.
Eso significa que a veces los químicos tenemos que estar ahí trepados en andamios, que no es exactamente el mejor lugar para trabajar para nosotros. No estamos acostumbrados, andamos medio muertos de miedo de que se nos caigan los equipos, pero ya andamos. ¿Sí? En algunos casos, sin embargo, no es posible hacer un análisis in situ, ¿de acuerdo? Eso sería en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta fluorescencia de rayos X de la que les estoy hablando analiza todo lo que puede atravesar los rayos X. Entonces no me va a mostrar una sola capa, me muestra todo lo que son todas las capas. ¿Cómo sé yo qué cosa hay capa por capa? Para eso tengo que tomar una pequeña muestra. ¿Sí? Entonces ahí le pedimos al conservador si es posible tomar una muestra muy pequeña. Pasamos a la siguiente, por favor. Esa es la muestra que nos darían. Esa muestra ahí está, no es la muestra enorme que ven ahí. En su caso esa es mi mano. Y no es todo el cubo que están viendo ahí, sino la manchita que ven en el centro del cubo. ¿Sí? Esa es la muestra que me dan. Y esta muestra es grande. Esta es una muestra enorme y uno se puede sentir feliz de haberla recibido. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Así es como se ve. Montarla en la resina ya de plano es bastante difícil. Cuando uno le está montando no puede ni respirar porque respira y literalmente se vuela. ¿Sí? Pero una vez que está ahí, con eso tiene que hacer todos los análisis. Hay una posibilidad. Decíamos a veces en la mañana que puede existir la posibilidad de tomar 2 o 3 muestras de una zona que no afecte la obra, pero hay zonas en las que no podemos tomar más de una, o de repente no podemos tomar ninguna. ¿No es cierto? Entonces la siguiente. En ese caso, si tenemos el lujo de tener una micromuestra, lo que podemos ver es la historia de la obra, pero ya ahora a nivel microscópico. Lo que veían allá eran calas, ¿no es cierto? En estructura grande, en macro. Lo que están viendo ahí es la foto en microscopio del pedacito de muestra que les mostré hace un ratito. Podemos ver todas las diferentes etapas por las que ha pasado esa parte del retablo. ¿Sí? Podemos verlo con luz normal, podemos verlo con luz ultravioleta, y están viendo que hay un cambio, ¿no? Hay esta coloración verdosa que brilla. Eso, signo clásico de blanco de zinc. Entonces ya nos está dando muchos más indicios sobre la obra. Podemos ser todavía más específicos y hacer microscopía electrónica de barrido con un tipo de detección que es muy similar a la fluorescencia de rayos X. ¿Sí? Suena horrible los nombres que les estoy diciendo, pero básicamente es lo mismo. Estamos mezclando la idea del microscopio, de ver los diferentes estratos, las diferentes capas, con la idea de poder identificar qué elemento hay en cada capa. Entonces se hace un mapeo. Y le decimos a la máquina que nos haga un mapa de falso color, en el cual nos ponga, por ejemplo, el cobre de color anaranjado, el bario de color amarillo, el zinc de color azul. Entonces podemos ver exactamente dónde está cada elemento. ¿Sí? Y eso obviamente nos da muchísima más información, mucho más rica cada vez de información que nos brinda. En este caso, por ejemplo, tenemos, eso es justamente lo que te comentaba en la mañana, bueno, en la mañana de la tarde, esta franjita de aquí resultó ser pan de estaño, cosa bastante rara para mí. No había escuchado, nunca había escuchado de pan de oro, pan de plata, pan de bronce, pero pan de estaño era una novedad para mí y lo encontramos en esta ruta. Siguiente, por favor. Eso no significa que los químicos podemos darles la solución a todo con apretar un botón. Y ahí siempre tratamos de decir que el síndrome CSI es algo que todos los químicos sufrimos muchísimo. ¿Sí? Saben de estos programas, ¿no es cierto?, de CSI. Entonces, lo que muestra la figurita es lo típico que nos muestra la serie, que es llega la muestra, la ponen ahí, aprietan un botón e inmediatamente sale, ¿qué es lo que dice ahí? Estos pedacitos de pintura de la ropa que tenía el asesino, viene de una fábrica de antimateria en Belgrado. Entonces todo el mundo dice, ya vamos, ¿no? Salen corriendo. Cuando la realidad es lo que tienen al otro lado. Nos dan la muestra, la ponemos en el equipo, leemos, volvemos a leer, volvemos a analizar. Y el resultado es, ok, hemos determinado que no hay bario ni radio en esta muestra. La respuesta de la otra persona es, probablemente. ¿Sí? Entonces, eso es algo que tienen que tener siempre muy en cuenta cuando, digo, por ejemplo, los conservadores, cuando nos piden hacer un análisis. Porque muchas veces quieren una respuesta, esto es tal cosa, y no necesariamente la vamos a poder dar. Pero podemos dar indicios, que igual pueden servir. ¿Sí? El siguiente, por favor. Y esto me lleva a algo que seguramente van a discutir con mucho más detalle mañana, pero que quería presentarlo porque es parte de una puesta en valor del patrimonio también, y es que podemos apelar a ese CSI que hay dentro de todos nosotros, porque creo que todo el mundo quiere saber un poquito más de la obra, ¿no? Los pormenores de la obra.
y trabajarlo a nivel de exposiciones, ¿no? Hay muchos museos. El Thyssen es un excelente ejemplo. El Thyssen tiene montones de exposiciones de este tipo. Hace un análisis técnico, un estudio técnico de la obra durante su restauración y luego hacen una exposición con todo el proceso. ¿Sí? Entonces, esa exposición, lo que ven en rojo dice prorrogados el 23 de junio. Tuvo tanto éxito que la tuvieron que extender. ¿Sí? Entonces, es una obra de Caravaggio, Santa Catalina de Alejandría. La siguiente, por favor. Tienen a la obra como estaba antes, a la obra restaurada, pero no se quedan en mostrar esto. Siguiente, por favor. Les muestran también en cada zona, o por lo menos en 2 o 3 zonas, la microfotografía que les mostraba yo hace un momento, ¿sí? Con el tipo de pigmento que estaba ahí. Entonces les están diciendo, el vestido de la santa, lo que vemos ahora es azul, pero la capa antes era roja. La santa antes tenía el vestido rojo. ¿En qué momento cambió? No sabemos. Y si no lo retiraron es o bien porque decidieron que no había base suficiente para retirarlo, o bien retirarlo podía poner en peligro la obra. Recuerdo que sería la otra razón también para no hacer. Pero lo muestran. Esa es una de las cosas que exhiben en el museo. Entonces, nuevamente, uno va, llega, sabe que la obra ha sido restaurada, pero sabe que la obra tenía un vestido rojo. Entonces también nos cambia por completo la percepción de lo que tenemos. No tenemos una información mucho más rica, tenemos los detalles de lo que hizo el artista. La siguiente. Eso en menor escala, nuevamente es la Virgen del Carmen y la Muerte, lo hizo la restauradora Caro, que fue Pilar Sedano, una restauradora española. La siguiente, por favor. Ella decidió no sacar nada de la pintura original, pero sí subir la obra al costado de las radiografías. Entonces podíamos ver los cambios que vimos en la Virgen y también podemos ver cómo debajo de la pintura están escritos todos los pecados capitales. ¿Sí? Incluso con sus ortografías extrañas, ¿no? de épocas pasadas. Entonces eso estaba ahí y se exhibió por mucho tiempo. La siguiente. Y solo para cerrar, les muestro esta obra, que obviamente es conocidísima para muchísimos de ustedes, Rafael, la Virgen de los Claveles. Esta obra es atribuida completamente a Rafael, se sabe que es de Rafael. ¿Por qué se sabe? Punto número 1, siguiente por favor. Porque con reflectografía infrarroja se han visto los dibujos originales por debajo de la pintura. ¿Sí? Entonces no puede ser una copia, porque nadie hubiese hecho todos estos dibujitos. Cuando uno copia la obra terminada, ¿no es cierto? Y la traspasa. Uno está viendo lo que hay debajo. Todo eso es lo que hay debajo. Fíjense los detalles, su concepción de los pliegues. En ese punto, no sé si ven, en el conjunto de los dos arcos hay una redondela. ¿Sí? Podría ser un botón, podría ser una joya, no sabemos. Eso no llegó al final. ¿Puedes poner la anterior, por favor, un ratito? No llegó a la pintura final. Cambió de idea. ¿Sí? Pero están todos sus trazos ahí. Y es un tipo de trazo que se hace con punta de metal, que es muy característico de Rafael. Además, siguiente, encontraron una serie de pigmentos, nuevamente el análisis químico de los pigmentos, encontraron malaquita, que es muy poco frecuente luego del siglo XVI, estoy hablando obviamente en Italia, ¿no? Cambia bastante en América. Azurita, que en el siglo XIX nadie sabía que el azurita era un pigmento renacentista. ¿Por qué es importante esto? Porque en el siglo XIX esta obra comenzó a cambiar de dueños, ¿no? Ahí es cuando aparece esta obra. Entonces, si la azurita se hubiera conocido que era de Renacimiento, uno podría decir, bueno, es que alguien que sabía que la azurita era de Renacimiento le puso la azurita para que pareciera que era renacentista. Pero no se conocía eso. Entonces, mucho más indicios de que es una pintura original. Amarillo de plomo estaño es un pigmento que se usó en el Renacimiento, luego se dejó de lado y se redescubrió en 1941. Mucho después de que esta obra ya estuviera en un museo. Entonces, más indicios. Último indicio, hay bismuto metálico en polvo, que es típico de Rafael. Tiene un montón de obras con este pigmento que es raro. No es tan común pintar con bismuto. ¿A qué voy con todo esto? ¿Cómo saben que todo esto apunta a Rafael? Porque ha habido 50.200 análisis de 50.200 obras de Rafael. No las ha hecho una sola persona, las han hecho un montón de personas, pero ha habido flujo de información. Y eso es algo que aquí todavía nos falta. ¿Sí? Entonces,
Eso sí quisiera motivarlos un poquito. Si ustedes intervienen en una obra, de hecho no van a hacer análisis, van a mandar a hacer análisis. Circulen por lo menos la información. No circulen el análisis, pero circulen quién ha hecho la restauración, dónde se les puede contactar. Porque si una persona, por ejemplo, ahorita quisiera hacer la paleta de Diego Quispetito, seguro que hay un montón de Diego Quispetito que ya han sido analizados. Entonces ya no tenemos que comenzar de cero, pero tenemos que escribir la información. ¿Sí? La última, siguiente y la última. Entonces con eso, lo que les quiero decir es que la caracterización química y física también, por supuesto, de una obra de arte es muy importante para identificar la obra, ¿sí? Para plantear una estrategia correcta para almacenarla, para exhibirla y también para plantear tratamientos de conservación con una base científica, sin tener que correr ningún riesgo. ¿Sí? Entonces es un apoyo para el conservador. Pero el análisis químico, como les dije al inicio, no lo es todo. El análisis químico se queda totalmente bruto si es que no hay el apoyo del historiador del arte, que nos diga, por ejemplo, es que ese pigmento no tiene sentido en el cuadro, porque solamente se comenzó a usar en 1921. ¿Sí? Sin esa información, el químico no puede hacer nada. Lo único que tiene es un análisis que dice pigmento. ¿Sí? Y el conservador, por supuesto, tiene que estar ahí también. Siempre tiene que estar ahí. Con eso, cierro.